Diego Talavera estaba de pie en su oficina del 23º piso, mirando la ciudad que se extendía abajo. 32 años, especialista en TI, exitoso en la empresa tecnológica más grande de la región, prometido de la única hija del dueño de ese mismo imperio. Parecería que la vida había salido bien. Pero por alguna razón, algo le inquietaba el alma, especialmente cuando pensaba en la boda que se acercaba. Durante los 3 años que llevaba trabajando en la empresa Somarribatech, Diego había recorrido el camino desde programador ordinario hasta jefe del departamento de desarrollo. Su oficina estaba amueblada con muebles caros, en la pared colgaba un diploma de mejor empleado del año, y en el garaje había un coche nuevo de clase premium, un regalo de su futuro suegro por el compromiso. Diego, querido, se oyó detrás de él la voz melodiosa de Elena Somarriba, su prometida. Papá quiere discutir contigo los últimos detalles de la celebración. Se dio la vuelta y vio a su futura esposa, una rubia alta y esbelta con maquillaje impecable y un traje caro de un diseñador conocido. En su dedo brillaba un anillo de compromiso con un diamante de 2 quilates. Elena era hermosa con esa belleza fría que fascinaba a los hombres y causaba envidia a las mujeres. Pero a veces a Diego le parecía que detrás de ese brillo se escondía el vacío. Por supuesto, cariño, respondió él, abrochándose la chaqueta de corte italiano. Vamos con tu padre. De camino a la oficina del jefe, Elena parloteaba sobre los últimos preparativos. ¿Te imaginas? Los floristas traerán orquídeas directamente de Holanda. ¿Y los músicos? Es una orquesta de la capital, tocaron en la boda de la hija del gobernador. Mamá encargó el pastel al mismo pastelero que hizo el pastel para la familia real británica cuando vinieron de visita. Diego asentía y sonreía, pero internamente se estremecía por este lujo ostentoso. Una vez había soñado con una felicidad familiar simple, pero gradualmente se había acostumbrado a un mundo donde todo se medía por el dinero y el estatus. La oficina de Fernando Somarriba impresionaba por su magnificencia. Muebles caros de madera natural, cuadros de artistas famosos, un escritorio macizo de madera roja, un enorme acuario con peces exóticos, todo hablaba del estatus y la riqueza del dueño. En los estantes había premios y diplomas, fotografías con personas influyentes de la ciudad y el país. El mismo Fernando, un hombre de unos 50 y tantos años, estaba sentado en un sillón de cuero que costaba como un coche nuevo y estudiaba algunos documentos. «Ah, aquí está nuestro novio», exclamó, levantando la cabeza. «Siéntate, Diego, necesitamos discutir algo». «¿Quieres café?» «Tengo granos de Jamaica, especialmente para ocasiones especiales». Diego se acomodó en el sillón de enfrente. Durante los 3 años que llevaba trabajando en la empresa, se había acostumbrado a los modales de su futuro suegro, pero aún sentía cierta tensión en su presencia. Fernando era un hombre de la vieja escuela, estaba acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos y a que sus subordinados temieran su ira. Entonces, la boda es pasado mañana, comenzó Fernando, pasando las páginas de un grueso cuaderno con encuadernación de cuero. El restaurante imperial está reservado, el menú acordado personalmente con el chef, los músicos contratados son los mejores de la ciudad. El fotógrafo es el mismo que fotografió la boda del alcalde. El camarógrafo vendrá de la capital. Habrá cerca de 150 invitados, toda la élite de la ciudad, varios diputados, directores de grandes empresas. Por cierto, ¿cómo va la lista de tus invitados? Diego se sintió un poco incómodo. Su lista era considerablemente más corta que la lista de la novia. Durante los años de crecimiento profesional, había perdido contacto con muchos viejos amigos, y no había adquirido muchos nuevos realmente cercanos. Todo está listo, respondió. Varios colegas, un par de amigos de la universidad, compañeros de clase. ¿Y los parientes? Se interesó Fernando, bebiendo café de una taza cara de porcelana. Recuerdo que dijiste que no tienes padre, ¿y tu madre? Ella vendrá a la boda de su hijo, ¿verdad? Espero que le guste el restaurante. Por cierto, ¿dónde trabaja? Elena me contó algo, pero no lo recordé. Diego sintió como todo se contraía por dentro.
La pregunta que más temía. Mi madre no podrá venir, dijo, tratando de hablar con voz tranquila. Tiene asuntos importantes. Muy importantes. Elena levantó la ceja sorprendida. Diego, ¿qué asuntos pueden ser más importantes que la boda del único hijo? ¿Tal vez está enferma? ¿O trabaja en un hospital y tiene guardia? Ella trabaja, respondió él secamente. No puede pedir permiso. Un puesto muy responsable. Era una mentira. La verdad era que Diego se avergonzaba de su madre. Se avergonzaba de su origen humilde, su ropa modesta, su profesión de lavatrastes en un comedor ordinario. Temía que su presencia en la boda arruinara su reputación ante los ojos de la nueva familia y toda la alta sociedad de la ciudad. Fernando frunció el ceño. Extraño. Pero ese es tu asunto, yerno. Aunque, sabes, siempre he considerado que la familia es sagrada. Mi difunta madre era una simple maestra de escuela, pero estuve orgulloso de ella hasta el último día. Sin embargo, los tiempos cambian. Después de la conversación, Diego salió de la oficina con una sensación pesada. Las palabras del suegro sobre su madre maestra hirieron dolorosamente su conciencia. Elena lo alcanzó en el pasillo. Diego, tenía tantas ganas de conocer a tu mamá. ¿Por qué nunca hablas de ella? Tengo la sensación de que me voy a casar con un hombre sin pasado. No hay nada de qué hablar, cortó él. Mejor ocupémonos de los preparativos de la boda. ¿No te parece que hay demasiadas orquídeas? ¿Y esta orquesta? Tal vez nos arreglemos con músicos locales, Diego. Se indignó Elena. Es nuestra boda. Una vez en la vida. No se puede economizar en tal evento. Esa misma noche Diego iba a casa en su coche nuevo, regalo de su futuro suegro. Se detuvo en un semáforo y por casualidad miró hacia un lado. En la parada de autobús había una figura familiar, una mujer de baja estatura con un abrigo simple, comprado hace varios años en liquidación, con cara cansada y un bolso gastado en las manos. Su madre, Carmen Talavera. Ella trabajaba hasta tarde en el comedor cerca del distrito industrial, lavaba platos por centavos para llegar a fin de mes. Tenía 57 años, pero parecía mayor, el trabajo pesado y las preocupaciones constantes habían dejado su huella en su rostro. Sus manos estaban rojas por el agua caliente y los detergentes, su espalda encorvada por las largas horas junto al fregadero. Diego podría haber llevado a su madre, pero no lo hizo. En cambio, pisó el acelerador cuando se encendió la luz verde y se alejó apresuradamente. No quería que alguien los viera juntos. No quería explicar a colegas o conocidos quién era esa mujer. En el espejo retrovisor vio cómo su madre subía al autobús viejo y sintió el reproche de la conciencia. En casa, en su caro apartamento en el centro de la ciudad con vista a la plaza principal, Diego se sirvió whisky y se puso junto a la ventana. El apartamento estaba decorado en estilo Haddock, en todas partes había tecnología moderna, muebles de diseño, cuadros de artistas de moda. Todo hablaba de prosperidad y buen gusto. Pero por alguna razón en esta belleza no había calor. En algún lugar del barrio viejo, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo, su madre se preparaba una cena modesta con lo que había logrado comprar en liquidación y veía un televisor viejo. Seguramente pensaba en la próxima boda de su hijo, en que no la habían invitado a este evento importante. Tal vez lloraba, o tal vez ya se había resignado a que su hijo se avergonzara de ella. Diego recordaba cómo hace 2 meses, cuando le contó a su madre sobre el compromiso, ella se alegró y preguntó qué debía ponerse para la boda. Sus ojos brillaban de felicidad, estaba tan contenta de que su hijo finalmente fuera a formar una familia. Entonces él explotó. No se te ocurra aparecer en mi boda, mendiga. Solo arruinarás todo con tu aspecto. Mírate, vieja, miserable, con ese vestido barato. ¿Qué pensará la gente de mí? Carmen entonces palideció como si la hubieran golpeado. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Solo se fue calladamente a la cocina y estuvo allí mucho tiempo, aunque no había nada que cocinar. Y cuando él se iba,
Ella estaba junto a la ventana y lo siguió con la mirada con tanto dolor en los ojos que él aún no podía olvidar esa mirada. Diego bebió los recuerdos desagradables con otro trago de whisky. Mañana sería el último día de preparativos para la boda, pasado mañana la celebración misma. Nueva vida, nuevo estatus, nuevas oportunidades. Y que el pasado se quede en el pasado. El día siguiente pasó en un torbellino de últimos preparativos. Diego estuvo desde la mañana en el restaurante Imperial, revisando las decoraciones del salón, consultando con floristas y organizadores. El salón había sido transformado en un verdadero cuento de hadas, rosas blancas, cintas doradas, lámparas de cristal creando juegos de luz sobre los manteles blancos como la nieve. ¿Puedo distraerle? Se dirigió a él el organizador principal, un hombre elegante en traje caro. Tenemos todo listo. La orquesta ya llegó de la capital, está ensayando. El chef supervisa personalmente la preparación de los platos. El vino lo trajimos de Francia, como pidió. El pastel. Hizo una pausa teatral, es una obra de arte. Diego asintió, pero no sentía alegría. Todo era perfecto, impecable, caro. Pero en algún lugar profundo del alma vivía la melancolía. Elena corría entre el salón de belleza, el estilista de bodas y la joyería, resolviendo las últimas cuestiones con el vestido y las joyas. Su vestido había sido traído especialmente de París, costaba como un buen coche y requería cuidado especial. Diego, querido, le llamó cerca del mediodía, surgió una pregunta con la distribución de invitados. El protocolo requiere que los padres se sienten en la mesa principal. ¿Dónde se sentará tu mamá? Tal vez debería reservarle un lugar después de todo. Ya te dije que no vendrá, respondió el irritado. Pero eso no está bien. No se daba por vencida Elena. ¿Qué pensarán los invitados? ¿Un novio sin madre en su propia boda? Eso es como mínimo extraño. ¿Tal vez aún la convenzas? Aunque sea por 1 o 2 horas. Estoy dispuesta a pagarle un taxi, comprarle un vestido apropiado. Diego colgó el teléfono sin responder. Sabía perfectamente dónde estaba ahora su madre, en la cocina sofocante del comedor El Obrero, donde ya llevaba muchos años lavando montañas de platos sucios. Desde que él había ingresado a la universidad y había dejado de comunicarse realmente con ella. A las 3 de la tarde Diego fue llamado a la oficina de Fernando para el acuerdo final de las cuestiones. El futuro suegro estaba sentado tras su escritorio revisando algunos informes financieros, bebiendo café de su taza favorita. Siéntate, yerno, dijo sin levantar la cabeza. Quiero discutir algo contigo. Después de la boda planeo nombrarte jefe del nuevo departamento de innovaciones. Será la dirección más prometedora de la empresa. Salario 2 veces y media más alto que el actual, oficina separada en el piso 25, coche representativo, apartamento de servicio para recibir clientes importantes. Diego sintió una oleada de alegría. Esto era exactamente lo que había soñado. Dirigir el nuevo departamento abría perspectivas de crecimiento profesional que ni siquiera podía imaginar. Gracias, Fernando. No defraudaré su confianza. Estoy dispuesto a trabajar día y noche para justificar sus expectativas. Lo se asintió el suegro. Eres un chico inteligente y lo principal es que entiendes qué son los valores familiares. Valoras lo que tienes. Por cierto, mañana por la noche en el banquete habrá mucha gente importante. El gobernador prometió venir personalmente, varios diputados, grandes empresarios de regiones vecinas. Una buena oportunidad para establecer conexiones. Piénsalo como el primer paso hacia un gran futuro. Después del trabajo, Diego pasó por una floristería. Solo quería comprar un ramo para Elena, para regalárselo mañana por la mañana. Le parecía que tal gesto romántico debería hacer sus relaciones más sinceras. En la pequeña tienda Margarita, detrás del mostrador había una chica agradable de unos 25 años con ojos marrones bondadosos y una sonrisa dulce. Llevaba un delantal ordinario con estampado floral, el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, pero en su rostro había un atractivo especial, natural, vivo.
Buenas tardes, dijo ella. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un ramo para mi prometida, respondió Diego, mirando la variedad de flores. Mañana es la boda. Algo especial, pero no demasiado extravagante. Felicidades. Se alegró sinceramente la vendedora. Ahora elegiremos algo especial. ¿Y cómo es la novia? ¿Brillante, emocional o tranquila, tierna? Diego reflexionó. ¿Cómo era Elena? Hermosa, ambiciosa, exigente. Pero tierna no podía llamarla. Más bien brillante, respondió. Le gusta todo caro, efectista. Mientras ella componía el ramo, Diego involuntariamente observaba su trabajo. Hacía todo con una actitud especial, con amor, como si cada flor fuera importante para ella. Sus movimientos eran fluidos, seguros, se sentía que se dedicaba a lo que le gustaba. ¿Y los padres están contentos con la elección? Preguntó de pasada, seleccionando rosas apropiadas. Los de la novia, sí, respondió él. ¿Y yo? Solo tengo madre. Y ella no está especialmente contenta. Él mismo no entendió por qué le dijo esto a una mujer desconocida. Tal vez porque en su voz había sinceridad, que tanto le faltaba últimamente. ¿Por qué? Se sorprendió la chica, envolviendo cuidadosamente los tallos. ¿Acaso puede una madre no alegrarse por la felicidad de su hijo? Ella considera que he cambiado, dijo Diego, sorprendiéndose de su franqueza. Que olvidé de dónde vine. Que me convertí en otra persona. La chica se calló por un minuto, luego preguntó cautelosamente. ¿Y tal vez tiene razón? Diego la miró bruscamente. En su rostro no había condena, solo participación sincera y alguna sabiduría, inusual para su edad. Posiblemente, admitió. Pero a veces hay que olvidar el pasado para construir el futuro. A veces hay que elegir entre quién fuiste y quién quieres ser. Sabe, dijo ella suavemente, envolviendo el ramo en papel hermoso, mi abuela siempre decía, quien olvida a los padres, lo abandona la felicidad. Vivió 90 años y vio mucho. Decía que había visto a personas que subieron alto pero perdieron el alma. Y a personas que permanecieron simples pero encontraron la verdadera felicidad. Diego tomó el ramo y pagó. Al irse, notó la placa con el nombre de la vendedora, Irene Coronado. Gracias por el ramo, dijo él. Buena suerte mañana, sonrió Irene. Y recuerde, la verdadera felicidad no está en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que pensamos de nosotros mismos cuando estamos a solas con nosotros mismos. En casa se sentó por mucho tiempo en el sillón, sosteniendo el hermoso ramo y pensando en las palabras de Irene. Mañana sería su boda. Mañana entraría en una nueva vida, dejando el pasado atrás. ¿Pero por qué su alma estaba tan intranquila? ¿Por qué las palabras de una simple vendedora de flores lo habían tocado más que todas las felicitaciones de colegas y amigos? En ese momento, en el barrio viejo de la ciudad, Carmen Talavera estaba sentada en la cocina de su pequeño apartamento surciendo su uniforme de trabajo. Mañana su único hijo se casaba, y ella no vería esa celebración. No escucharía cómo dice sí, no lo abrazaría en este día importante, no bendeciría a los jóvenes como había soñado toda la vida. En la mesa había una fotografía vieja, una mujer joven con un niño pequeño en brazos. Diego era entonces muy pequeño, gracioso y conmovedor. Carmen tomó la fotografía y lloró silenciosamente. Recordaba cada día, cada minuto que había dedicado a criar a su hijo. Recordaba cómo trabajaba en 2 trabajos para comprarle su primera computadora. Recordaba cómo se levantaba a las 5 de la mañana para tener tiempo de prepararle el desayuno antes de la escuela. Recordaba cómo economizaba en todo para que él tuviera buena ropa, para que no se diferenciara de otros niños. Y ahora él se avergonzaba de ella. Se avergonzaba de aquella que le había dado toda su vida. Carmen se secó las lágrimas y guardó la fotografía en el escritorio. Mañana trabajaría como siempre, lavaría platos y pensaría en cómo transcurría la boda de su hijo. No iría allí donde no la habían llamado. Pero rezaría por su felicidad, como había rezado toda la vida. Y Diego en ese momento estaba acostado en su cama y no podía dormir. Mañana cambiaría todo.
Pero ¿por qué se sentía como si traicionara algo muy importante? ¿Como si fuera contra sí mismo? Fuera de la ventana brillaban las luces de la ciudad nocturna, en algún lugar vivía gente, amaba, formaba familias. Y él se preparaba para la boda y pensaba en su madre, que mañana lavaría platos mientras él bailaría su primer baile con su esposa. La mañana del día de la boda comenzó con ajetreo. Diego despertó temprano, a pesar de la noche de insomnio. Fuera de la ventana brillaba el sol veraniego, el clima era perfecto para la celebración. Se levantó, se duchó y comenzó a prepararse para el día más importante de su vida, aunque por alguna razón no sentía ni alegría ni emoción, solo algún vacío. A las 8 de la mañana llegó a su casa un equipo de estilistas, peluquero, maquillador y sastre. Todo había sido organizado por Elena del más alto nivel. Diego se transformaba en novio perfecto bajo las manos de profesionales. Se verá impecable, decía el sastre, ajustando el smoking italiano. Este traje fue hecho en Milán especialmente para usted. Y la corbata es seda exclusiva de Lyon. A las 10 de la mañana llegaron sus amigos, el padrino Denis y otros 2 conocidos de la universidad. Bromeaban y bebían champán por el éxito del evento que se avecinaba. Diego, viejo, ¿te das cuenta de que te casas con una princesa? Se reía Denis, arreglándole la corbata. Después de esta boda te convertirás en una de las personas más influyentes de la ciudad. Tu suegro es millonario, tu esposa es una belleza, tu carrera es brillante. ¿Qué más se necesita para la felicidad? Sí, has tenido suerte, añadió Andrés, ex compañero de clase. Y una belleza, y una rica, y papá en el negocio. Un boleto de lotería, sin duda. Recuerdo cómo vivíamos en el dormitorio, a base de fideos. Y ahora mírate. ¿Y recuerdas cómo tu madre venía a visitarnos al dormitorio? Recordó el tercer amigo, Sergio. Siempre con comida, con cuidado. Decía, muchachos, están creciendo aún, necesitan alimentarse bien. Una mujer bondadosa. Por cierto, ¿dónde está hoy? ¿Ya está lista? Diego asentía y sonreía, pero por dentro sentía algún vacío. La pregunta de Sergio dolió, los amigos recordaban a su madre, y él le había prohibido venir a su propia boda. No pudo venir, respondió brevemente. ¿Está trabajando? ¿En sábado? Se sorprendió Denis. ¿En la boda de su hijo? ¿Qué clase de trabajo es ese? Importante, cortó Diego, y los amigos entendieron que era mejor no continuar el tema. En ese momento, en otra parte de la ciudad, Elena se preparaba rodeada de amigas y un equipo entero de estilistas. Estaba hermosa, pero incluso en esta belleza se sentía alguna artificialidad, teatralidad. Elena, está simplemente deslumbrante. Se extasiaban las amigas. Diego morirá de felicidad cuando te vea. ¿Y el vestido? ¿Y el velo? Es una obra de arte. Sí, concordó Elena, admirándose en el espejo. Este día debe ser perfecto. Lo he planificado desde el momento que conocí a Diego. ¿Y su madre cómo está? ¿Nerviosa? Preguntó una de las amigas. Por alguna razón nunca la he visto. Pues no se ha dado el conocimiento, respondió Elena negligentemente. Ella trabaja, está muy ocupada. Dicen que tiene algún puesto directivo. Diego no le gusta mucho hablar del trabajo de ella. Y en el distrito industrial, Carmen, como siempre, iba al trabajo. Se levantó a las 5 de la mañana, se preparó un desayuno simple y se puso en camino. Hoy se puso su mejor vestido, ese mismo que había planeado ponerse para la boda, si la hubieran invitado. Verde oscuro, modesto, pero limpio y arreglado. En la parada de autobús la encontró la vecina, Claudia, una mujer mayor que trabajaba como cocinera en el mismo comedor. Carmen, ¿por qué estás tan triste?, preguntó la vecina. Hoy se casa tu Diego. Deberías alegrarte, bailar de felicidad. Carmen suspiró, arreglándose el bolso gastado en el hombro. Se casa, Claudia. Solo que no me invitaron. Dijo que se avergüenza de mí. ¿Cómo que no te invitaron?
Se indignó Claudia, y su voz cortó el silencio matutino. ¿Pero cómo es posible? No invitar a la madre a la boda del hijo. ¿Qué está pasando? En nuestro tiempo esto no existía. Se avergüenza, dijo suavemente Carmen, y en su voz sonaba un dolor infinito. Dice que no encajo en su sociedad. Que soy demasiado simple, pobre. Que le arruinaré la fiesta. Claudia movió la cabeza gris. Ay, Carmen, pero recuerdo que niño era tu Diego. Tan bondadoso, comprensivo. Siempre te ayudaba, siempre se preocupaba por ti. Después de la escuela corría directamente a casa, hacía tareas, te ayudaba en la casa. ¿Y recuerdas cómo te hacía tarjetas para tu cumpleaños con sus propias manos? Toda la tarde dibujaba, se esforzaba. Recuerdo, sonrió a través de las lágrimas Carmen. Escribió para la mejor mamá del mundo. Aún conservo esa tarjeta. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo pudo decir eso a su propia madre? Se educó, sonrió amargamente Carmen. Hizo carrera. Encontró una novia rica. Y se olvidó de la madre. Ahora soy una carga para él. Todo el camino al trabajo pensó en su hijo, en cómo había crecido, cómo lo había amado y continuaba amándolo, a pesar de todo. Recordaba cómo era pequeño, cómo se enfermaba, cómo ella no dormía junto a su cama por las noches. Cómo se alegraba cuando ella le traía algo sabroso. Cómo se enorgullecía de ella cuando lo ayudaba con las tareas. En el comedor el obrero, sus colegas también sabían del día de hoy. La cocinera Gala, una mujer bondadosa de unos 60 años, se acercó a ella con simpatía. Carmen, ¿tal vez te vas temprano hoy? Después de todo, tu hijo se casa. Es una celebración así. Nosotros nos arreglaremos aquí, no te preocupes. ¿A dónde voy, Gala? Respondió Carmen, poniéndose el delantal. No me esperan allí. Mejor trabajo, me distraigo. Si no, en casa solo pensaré y lloraré. ¿Pero cómo es posible? Suspiró Gala. Un hijo propio, y no invitó a la madre. ¿Qué corazón hay que tener? Tú pusiste toda tu vida en él. La puse, concordó Carmen. Pero parece que fue en vano. Crié a un ingrato. A las 12 del día comenzó la ceremonia oficial en el registro civil. Diego y Elena llegaron allí en un automóvil decorado con flores, seguido por una caravana de invitados. En el registro civil sonaba música, se había reunido mucha gente. La ceremonia transcurrió solemnemente. Diego y Elena intercambiaron anillos ante una gran concurrencia de invitados. Los fotógrafos hacían clic con los obturadores, los parientes felicitaban a los jóvenes, todo era solemne y hermoso, pero por alguna razón frío. Fernando estaba de excelente humor, su esposa Valentina lloraba de felicidad. Todos hablaban de qué pareja tan hermosa, cómo se complementaban, qué vida tan feliz tendrían. Miren qué hermosos se ven juntos. Se extasiaban los invitados. Él tan distinguido, ella tan elegante. ¿Y qué vida tendrán? Añadía otra. Él ahora es prácticamente el heredero del imperio Somarriba. Pero cuando el periodista del periódico local se acercó a Diego con la petición de fotografiarse con los padres para la página familiar, surgió una pausa incómoda. ¿Y dónde están sus padres?, preguntó el periodista, ajustando el objetivo. Me gustaría hacer una foto familiar clásica, los jóvenes rodeados de padres. Siempre se ve muy conmovedor. Mi madre no pudo venir, dijo Diego, tratando de hablar con confianza. Tiene asuntos muy importantes. Urgentes. ¿En el día de la boda de su hijo? Se sorprendió el periodista. ¿Qué trabajo debe ser para qué? Servicio público, mintió rápidamente Diego. Un puesto muy responsable. No puede ausentarse. Elena lo miró sorprendida, escuchaba esta versión por primera vez. Fernando también frunció el ceño, pero decidió no arruinar la celebración con preguntas. Después del registro civil, la caravana se dirigió al restaurante Imperial. Diego estaba sentado en el coche decorado con cintas junto a su esposa y pensaba que algo le faltaba a este día. Algún detalle importante que haría la celebración realmente completa. ¿En qué piensas, esposo?
Preguntó Elena, arreglándose el velo. Así, estoy nervioso, respondió él. Quiero que todo salga perfecto. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Se rió ella. Tenemos todo lo mejor. El restaurante más caro, los invitados más influyentes, los vestidos más hermosos. ¿Qué más se necesita para una boda perfecta? Diego asintió, pero en su alma sentía desconcierto. En el restaurante imperial esperaba a los invitados un banquete lujosamente preparado. El salón estaba decorado como un palacio, manteles blancos, cubiertos dorados, copas de cristal, enormes ramos de flores exóticas. Las mesas se doblaban bajo platos exquisitos, caviar, langostas, ternera, quesos franceses, vinos caros. Los camareros con guantes blancos se afanaban con champán, los músicos afinaban instrumentos. Todo era perfecto, como en un cuento de hadas. Dios mío, qué hermoso. Se extasiaban los invitados. Es una verdadera recepción real. ¿Y vieron el pastel? Susurraban otros. Dicen que lo hizo el mismo pastelero que trabajó con la familia real. Diego miró a los invitados reunidos, empresarios exitosos, funcionarios, representantes de la élite de la ciudad. Todos elegantes, todos sonrientes, todos felicitándolo por la buena pareja. Pero por alguna razón entre toda esta gente se sentía solo. Y en el comedor del distrito industrial, Carmen lavaba platos e imaginaba cómo transcurría ahora la boda de su hijo. Probablemente hermosa y alegre. Probablemente él estaba feliz. Carmen, ¿por qué estás tan pensativa? Preguntó una colega que pasaba. Así, pienso en mi hijo. Hoy se casa. ¿Y qué haces aquí? Deberías estar en la boda. No me invitaron, respondió suavemente Carmen y se dio la vuelta para ocultar las lágrimas. No sabía que en unas horas su vida cambiaría tan radicalmente como la vida de su hijo. Y que este día sería decisivo para ambos. El banquete estaba en su apogeo. Los invitados disfrutaban de platos exquisitos, sonaban brindis, tocaba la música. Diego y Elena estaban sentados en la mesa principal, decorada especialmente suntuosa, recibiendo felicitaciones y regalos. Todo transcurría exactamente como se había planeado, lujosamente, solemnemente, impecablemente. El gobernador hizo un brindis por los jóvenes, los diputados les desearon felicidad, los empresarios dieron regalos caros. Elena brillaba de felicidad, recibiendo cumplidos. ¡Qué esposa tan maravillosa tienes!, le decían a Diego. E inteligente, y hermosa. ¿Y qué yerno tienes?, añadían dirigiéndose a Fernando. Un chico inteligente, prometedor. Fernando pronunció un largo discurso sobre valores familiares y tradiciones, sobre lo importante que era para los jóvenes crear una familia fuerte, basada en el amor, respeto y comprensión mutua. La familia es la base de todo, decía, levantando la copa. Sin familia no hay persona, sin familia no hay futuro. Deseo a los jóvenes crear una familia tan fuerte como la que creamos mi querida Valentina y yo. Su esposa Valentina se echó a llorar de emoción, mirando a su hija en vestido de novia. Estoy tan feliz, susurraba a sus amigas. Mi niña encontró su felicidad. Y ahora, anunció el presentador solemnemente, la palabra es para los padres de los novios. Se acercaron al micrófono los padres de Elena, pronunciaron hermosas palabras sobre el amor, la fidelidad y desearon a los jóvenes felicidad familiar, hijos, prosperidad. El salón aplaudió. Y ahora pidamos que hable la mamá del novio, anunció el presentador, mirando el salón. Se hizo un silencio incómodo. Diego sintió como la sangre se le subía al rostro. El corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan los vecinos. La mamá del novio, desafortunadamente, no pudo estar presente, dijo rápidamente el presentador, entendiendo la situación por la cara de Diego. Pero Fernando y Valentina se miraron con perplejidad. Esta cuestión los había preocupado todo el día. Diego, dijo Valentina suave pero insistentemente, inclinándose hacia él, ¿y dónde está tu mamá? ¿Por qué no vino a la boda de su hijo? Es el día más importante de tu vida. Ella tiene. Comenzó Diego, eligiendo palabras, pero entonces ocurrió algo inesperado.
La puerta del restaurante se abrió, y al salón entró una mujer en vestido verde simple. Era Carmen. Estaba parada en la puerta, mirando el salón lujoso, las mesas brillantemente iluminadas, los invitados elegantes en trajes caros y vestidos. Diego sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿Qué hacía aquí? ¿No le había dicho que no viniera? ¿Cómo supo la dirección del restaurante, mamá? Susurró, pero su voz se perdió en el murmullo general de los invitados. Carmen atravesó lentamente el salón. Los invitados la miraban sorprendidos. Su ropa simple, comprada en una tienda ordinaria, contrastaba bruscamente con los vestidos lujosos de los presentes, trajes caros, vestidos de noche, joyas. Pero en su rostro había calma y dignidad. Perdonen la molestia, dijo, acercándose al presentador. ¿Puedo decir algunas palabras? El presentador miró desconcertado a Diego, luego a los anfitriones del banquete. Fernando miró atentamente a la mujer y asintió, entendió que era la madre del novio. Por supuesto, dijo en voz alta. Estaremos encantados de escuchar a la mamá del novio. Carmen tomó el micrófono con manos temblorosas. El salón se calmó en espera. Buenas noches, dijo, y su voz, amplificada por el micrófono, se extendió por todo el salón. Me llamo Carmen Talavera. Soy la mamá de Diego. Diego estaba sentado como petrificado. Veía las caras sorprendidas de los invitados, la mirada interrogativa de Elena, la perplejidad del suegro. Quería hundirse bajo tierra. Quiero agradecer a todos los que ayudaron a mi hijo a convertirse en lo que es, continuó Carmen con voz tranquila. Y felicitar a los novios en este hermoso día. Hizo una pausa, mirando el salón, luego su mirada se detuvo en su hijo. Sé que Diego no quería que viniera hoy, dijo suavemente, pero el micrófono transmitía cada una de sus palabras. Me dijo, no se te ocurra aparecer en mi boda, mendiga. Por el salón pasó un susurro sorprendido. Los invitados se miraban con asombro. Elena se volvió bruscamente hacia su esposo. Diego, ¿qué significa esto? ¿De qué habla? Pero Carmen continuó, sin prestar atención a la reacción del salón. Se avergüenza de mí, y lo entiendo. Trabajo como lavatrastes en un comedor, recibo un salario pequeño, me visto en tiendas ordinarias. No correspondo a su sociedad. Soy una mujer simple de una familia obrera simple. Su voz temblaba, pero se mantenía firme, con dignidad. Pero no vine aquí para arruinar la celebración, continuó. Vine para contar la verdad sobre mi hijo. Sobre cómo era y cómo se convirtió en lo que es ahora. Diego quería levantarse, detenerla, pero las piernas no le obedecían. Estaba sentado mirando a su madre, sintiendo cómo todo se le revolvía por dentro. Cuando nació mi hijo, comenzó Carmen, y en su voz aparecieron notas cálidas, era el bebé más hermoso del mundo. Y el más bondadoso. El salón escuchaba en completo silencio. Incluso los camareros dejaron de afanarse, quedándose inmóviles con las bandejas en las manos. Diego creció como un niño muy capaz, continuó Carmen, y en su voz sonaba orgullo maternal. Estudiaba bien, me ayudaba en casa, nunca causaba problemas. Pero la vida no era fácil para nosotros. Hizo una pausa, reuniendo pensamientos. Diego estaba sentado como en estupor, sin poder apartar la mirada de su madre, su padre. La voz de Carmen tembló, su padre bebía. Bebía mucho. Era una buena persona cuando estaba sobrio, pero el alcohol lo convirtió en otro. Cuando Diego tenía 8 años, después de otra borrachera y escándalo, pedí el divorcio. Nos quedamos solos, yo y mi niño. Por el salón pasó un suspiro comprensivo. Algunas damas sacaron pañuelos. Fernando escuchaba atentamente, su rostro serio. Entonces trabajaba como conserje en la escuela donde estudiaba. Diego continuó. El salario era pequeño, el dinero no alcanzaba catastróficamente. Tenía que economizar en todo. Pero Diego nunca se quejó. Entendía que mamá se esforzaba con todas sus fuerzas. Carmen miró a su hijo, y en sus ojos brillaron lágrimas. Crecía tan cuidadoso. Me ayudaba a cocinar, limpiar, incluso lavaba sus calcetines él mismo con sus manitas de niño. Decía, mamá,
estás cansada, descansa, yo me las arreglo solo. Tenía solo 10 años, y ya era mi ayudante y protector. Elena miraba sorprendida a su esposo. Nunca había escuchado estas historias sobre su infancia. Diego, que ella conocía, nunca hablaba de su pasado, siempre decía que la infancia había sido ordinaria. En los grados superiores Diego se interesó por las computadoras, continuó Carmen. Soñaba con ser programador, leía libros, estudiaba todo por sí mismo. Pero en casa no teníamos computadora. Apenas llegábamos a fin de mes con mi salario de conserje. Se secó una lágrima y continuó. Entonces conseguí un segundo trabajo. Después de la escuela iba a lavar platos al comedor El Obrero y trabajaba allí hasta muy noche. Ahorraba cada centavo. El salón se quedó inmóvil. Los invitados escuchaban conteniendo la respiración. Fernando escuchaba atentamente, su rostro expresaba profunda sorpresa. Durante 2 años estuve ahorrando dinero, relataba Carmen, y su voz temblaba de emoción. Comía solo pan, fideos y papas para economizar. Usé la misma blusa durante 3 años seguidos, la zurcía cuando se rompía. En invierno pasaba frío porque no me compraba ropa de abrigo, ahorraba el dinero. Pero para la graduación había ahorrado lo suficiente para comprarle a Diego una computadora usada. Diego sintió cómo se le cortó la respiración. Recordaba ese día cuando su madre trajo a casa la computadora. Recordaba su felicidad, sus abrazos, las palabras de agradecimiento. Pero nunca había pensado a qué precio le había costado eso a su madre. Nunca preguntó dónde había conseguido el dinero. Cuando le regalé la computadora para sus 18 años, la voz de Carmen se suavizó, Diego lloró de felicidad. Me abrazó y dijo, mamá, eres la mejor del mundo. Seré el mejor programador, y cuando gane mucho dinero, te compraré una casa hermosa, y nunca más tendrás que trabajar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cumplió la primera parte de la promesa. Se convirtió en un excelente especialista. Ingresó a la universidad con beca, obtuvo un título con honores, encontró un trabajo prestigioso. Estaba tan orgullosa de él. Les contaba a todos los vecinos y en el trabajo, mi hijo trabaja como programador en una gran empresa. Diego bajó la cabeza. No podía mirar a su madre, no podía encontrar su mirada. Pero cuanto más exitoso se volvía, menos venía a casa, continuó Carmen, y en su voz apareció tristeza. Primero una vez a la semana, luego una vez al mes, luego solo en las grandes fiestas. Y el último año dejó de aparecer completamente. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Entendía, tenía una nueva vida, nuevos amigos, nuevos intereses. Pero quería al menos a veces ver a mi hijo, saber cómo le iba, que lo preocupaba. Y hace 2 meses, cuando me informó sobre el compromiso, me alegré, continuó. Pensé que tendría una familia, que sería feliz. Soñaba tanto con conocer a su novia, saber cómo era. Pregunté qué debía ponerme para la boda, quería comprar algo hermoso. Y entonces él dijo esas palabras. Carmen miró directamente a Diego. En el salón se hizo tan silencioso. Los invitados miraban con horror a Diego, muchas mujeres sollozaban. Pero no estoy enojada con él, dijo Carmen, y en su voz no había amargura. Entiendo que quiere vivir de manera diferente. Que se avergüenza de mi trabajo simple, de mi pobreza, de que no soy como las madres de sus nuevos amigos. Tal vez tenga razón. Elena se levantó bruscamente, su rostro estaba pálido. Diego, ¿es verdad esto? ¿Realmente le dijiste eso a tu madre? ¿A la mujer que te dio a luz y puso toda su vida en ti? Diego levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, la mirada llena de vergüenza y desesperación. Elena, yo. Comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No vine aquí para arruinarles la celebración, dijo Carmen al micrófono. Vine a despedirme de mi hijo. Hoy él comienza una nueva vida, y en ella no hay lugar para una madre como yo. Puso el micrófono en la mesa y se dirigió hacia la salida. Diego se levantó de un salto. Mamá, espera. Pero Carmen no se detuvo. Caminaba hacia la salida derecha, con dignidad, sin mirar atrás.
El salón la acompañó con silencio absoluto. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elena se volvió hacia Diego. En sus ojos había repugnancia. Tú. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste tratar así a tu propia madre? Fernando se levantó de la mesa. Su rostro estaba sombrío. Diego, explícame qué está pasando aquí. ¿Qué era esa historia? Pero Diego no podía explicar nada. Estaba parado en medio del salón, sintiendo sobre sí decenas de miradas condenatorias y entendiendo que su vida acababa de derrumbarse. Elena se quitó el anillo de bodas del dedo y lo arrojó con fuerza sobre la mesa. El anillo rodó por el mantel blanco y cayó al suelo con un tintín. No puedo ser esposa de un hombre que renegó de su propia madre. Gritaba, y su voz se extendía por todo el salón. Me das asco. Pensé que me casaba con una persona decente. Elena, por favor, escúchame, comenzó Diego, extendiendo las manos hacia ella, pero ella retrocedió. No. Gritó, sin darse la vuelta. Pensé que me casaba con un hombre de honor y resultaste ser un egoísta sin corazón. Traicionaste a la persona más cercana. Se dirigió hacia la salida, sus amigas se apresuraron tras ella. Por el salón se levantó un murmullo de voces, los invitados discutían lo ocurrido, muchos miraban a Diego con condena. Dios mío, ¿cómo pudo tratar así a su madre? Decía una de las damas. Esa mujer trabajó toda su vida para él y él se avergonzaba de ella. Respondía otra. ¡Qué horror! Nunca habría podido tratar así a mis padres. Fernando se acercó a Diego. Su rostro era pétreo, los ojos fríos como el hielo. En toda mi vida no he visto nada más vil que lo que hiciste con tu madre. Un yerno así no lo necesito. No quiero ver a tal persona en mi familia. Fernando, ¿puedo explicar? ¿Explicar? Lo interrumpió el suegro, y su voz sonó como un latigazo. ¿Qué se puede explicar aquí? Le prohibiste a tu madre venir a tu boda. La llamaste mendiga. Y ella sacrificó toda su vida por ti. Lavaba platos para comprarte una computadora, pero yo no. ¿Qué? ¿No sabías? Fernando lo miraba con desprecio. No quería saber. Te convenía usar sus sacrificios y avergonzarte de ella. Los invitados comenzaron a irse. Algunos se iban en silencio, otros susurraban, discutiendo lo ocurrido. Todos miraban a Diego con condena y repugnancia. ¡Qué horror!, decía una dama mayor a su amiga. Y él se avergonzaba de su madre, respondía otra. ¿Se imaginan qué desalmado? Y nosotros estuvimos sentados en la misma mesa con él. Nunca habría pensado que existieran tales personas, añadía una tercera. La madre es sagrada. Uno de los empresarios invitados a la boda se acercó a su colega. ¿Ves, Pérez? Y yo quería proponer colaboración a este muchacho. Qué bueno que supe la verdad a tiempo. Una persona que puede traicionar a su madre, puede traicionar a cualquiera. Dices bien, concordó el otro. Con tales personas no se puede hacer negocios. Diego estaba solo en medio del salón que se vaciaba. Los camareros comenzaron silenciosamente a limpiar las mesas, los músicos recogían instrumentos. La celebración había terminado, sin haber empezado realmente. Denis, su padrino, se le acercó. En su rostro había decepción e incomprensión. Diego, ¿qué fue eso? ¿Por qué nunca hablaste de tu madre? ¿Por qué ocultaste la verdad? Yo no quería que viniera, admitió Diego, su voz apenas audible. Temía que me deshonrara ante la nueva familia, ante los colegas. Y al final te deshonraste tú mismo, dijo Denis. Diego, ¿entiendes lo que hiciste? Esta mujer te dio toda su vida, y tú la traicionaste. ¿Para qué? ¿Por la opinión ajena? Yo pensé. No pensaste. Lo interrumpió Denis. Solo pensaste en ti mismo. En tu carrera, en tu estatus. Y te olvidaste de tu madre. Hacia la noche en el restaurante solo quedaron Diego y algunos camareros. Estaba sentado en la mesa principal, mirando el anillo de bodas de Elena que había recogido del suelo. El administrador del restaurante, un hombre elegante de mediana edad, se le acercó. Perdone, pero necesitamos cerrar.
El banquete ha terminado. Y perdone la falta de tacto, pero hay que pagar la cuenta. Diego asintió y sacó la tarjeta de crédito. La suma era enorme, con ese dinero se podría mantener una familia medio año. Y además dijo suavemente el administrador, si me permite, quiero decir. Lo que hizo su mamá hoy requirió mucho valor. No todas las mujeres se habrían atrevido a tal cosa. Diego levantó los ojos hacia él. ¿Qué quiere decir? Podría haberse quedado en casa, guardar rencor, nunca más hablar con usted. Pero vino aquí. ¿Sabe por qué? No para deshonrarlo, sino para abrirle los ojos sobre lo que está haciendo. Diego se levantó y salió a la calle. Allí lo esperaba el automóvil de boda, decorado con cintas y flores. Ahora estas decoraciones se veían ridículas y tristes. El conductor, un hombre mayor, lo miró sorprendido. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la joven esposa? ¿Por qué está solo? La boda terminó, dijo Diego suavemente. Vamos a casa. ¿Cómo que terminó? No entendió el conductor. Aún es temprano. Las bodas terminan de diferentes maneras, respondió Diego. La mía terminó así. Todo el camino pensó en su madre. ¿Dónde estaba ahora? ¿Cómo había llegado a casa? ¿Qué sentía? Se imaginaba su figura solitaria en el autobús, sus lágrimas, su dolor. El conductor trató de entablar conversación, pero Diego permaneció en silencio todo el trayecto. En casa se quitó el traje de boda y se sentó en el sillón junto a la ventana. Detrás del cristal brillaban las luces de la ciudad, en algún lugar vivía gente, se alegraban, amaban, hacían planes. Y su mundo se había derrumbado en una noche. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Largos pitidos, luego su voz cansada. «¿Aló? Mamá, soy yo», dijo, y su voz temblaba traicioneramente. Una larga pausa. «¿Diego? ¿Pasó algo? ¿Cómo estuvo la boda? Mamá, perdóname. Perdona todo». Otra pausa. «Ya perdoné, hijito». «Hace mucho que perdoné. ¿Puedo ir a verte?» «Por supuesto», respondió suavemente. Diego se vistió y fue al barrio viejo, a la casa de su infancia. En el pequeño apartamento de 2 habitaciones había luz. Su madre esperaba. Cuando subió al cuarto piso y tocó el timbre, la puerta se abrió inmediatamente. Carmen estaba parada en la puerta con una bata casera, los ojos llorosos, pero con sonrisa en el rostro. «Mamá», dijo y la abrazó. Estuvieron parados en la puerta llorando ambos, madre e hijo, que habían estado separados demasiado tiempo por el orgullo y la vergüenza. «Perdóname», susurraba Diego. «Fui un tonto sin corazón. Lo arruiné todo». «No arruinaste nada», le acariciaba la cabeza Carmen. «Lo principal es que entendiste. Lo principal es que regresaste». Pero Diego entendía que con simples disculpas no bastaba. Su acción había tenido consecuencias serias y tendría que pagar por ellas durante mucho tiempo. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. Diego despertó temprano, a pesar de la noche de insomnio. Por primera vez en muchos años había pasado la noche aquí, en la pequeña habitación donde había vivido su infancia. Carmen ya se había levantado y preparaba el desayuno en la pequeñísima cocina, y él aún no podía creer lo que había pasado la noche anterior. Llamaba Fernando. Su voz era fría y oficial. «Diego, ven a la oficina a las 9 en punto. Necesitamos hablar». «Fernando, entiendo que esté molesto». A las 9 lo interrumpió y colgó el teléfono. Diego entendía lo que le esperaba. La carrera que había construido durante 3 años terminaría hoy. Todo por lo que había renegado de su madre se derrumbaría en un día. «Hijito, desayuna», lo llamó Carmen desde la cocina. Estuvieron sentados en la pequeña mesa que Diego recordaba desde la infancia, bebiendo té de tazas viejas y comiendo sándwiches simples. Como en los viejos buenos tiempos, cuando Diego era estudiante y venía a casa. «Mamá, lo perdí todo», dijo. «El trabajo, la esposa, la reputación. Ahora toda la ciudad me conoce. Pero te encontraste a ti mismo», respondió ella calmadamente. «Y todo lo demás se puede construir de nuevo». «¿Pero cómo?»
Ahora toda la ciudad me conoce. Me conocen como el hombre que traicionó a su madre. ¿Quién querrá tratar con alguien así? Carmen tomó su mano. Diego, ¿piensas que la gente solo te condena? ¿Y sabes lo que escuché esta mañana cuando sacaba la basura? Él la miró sorprendido. Dos mujeres cerca del edificio vecino hablaban de lo de ayer. Una le dijo a la otra, ¿ves qué madres hay? Toda su vida le dio al hijo, y él se avergonzaba de ella. Que Dios le dé a cada uno una madre así. Diego bajó la cabeza. ¿Y qué dijeron de mí? Y de ti dijeron, un tonto, por supuesto. Pero tal vez ahora entienda lo que perdió. No todos son capaces de tal reconocimiento. A las 9 en punto Diego estaba en la oficina. Los colegas lo miraban con curiosidad, algunos susurraban a sus espaldas. Las noticias en la ciudad se difundían rápido, especialmente las tan escandalosas. Fernando lo esperaba en su oficina. En el escritorio había documentos, una renuncia ya preparada. Firma, dijo el ex-suegro, sin levantar los ojos. Por voluntad propia. ¿Y si me niego? Entonces te despediré por causa justificada. Encontraré motivos para despedirte. Por no corresponder al puesto ocupado. Una persona capaz de traicionar a su madre no puede ocupar un puesto responsable en mi empresa. Elige. Diego firmó la renuncia. Fernando tomó los documentos y los guardó en una carpeta. Sabes, Diego, podría haber entendido muchas de tus acciones. Ambiciones, deseo de hacer carrera, incluso cierta crueldad en los negocios. Pero la traición a la madre. Eso es imperdonable. Entiendo. Lo dudo. Solo piensas en ti mismo. Siempre pensaste. Y tu madre pensaba solo en ti. Esa es la diferencia entre ustedes. Diego recogió sus cosas de la oficina y dejó la empresa. Los ex colegas lo miraban con curiosidad y condena. Algunos susurraban a sus espaldas, otros señalaban abiertamente. La secretaria Olga, que siempre había sido amable con él, lo detuvo junto al ascensor. Diego, lamento mucho que haya resultado así. Pero tal vez sea para mejor. ¿Para mejor? Sonrió amargamente. Lo perdí todo. Pero encontró la conciencia, dijo suavemente. Créame, eso vale más que cualquier trabajo. Las siguientes semanas fueron difíciles. Diego trató de encontrar trabajo en la ciudad, pero resultó que su reputación lo precedía. La historia con su madre había volado por todas las oficinas, todas las agencias de empleo. Nadie quería contratar a un hombre que había traicionado a su propia madre. Entienda, le decía uno de los empleadores potenciales, director de una empresa de TI, nosotros tenemos una empresa familiar. Valoramos las tradiciones familiares. Y una persona que puede traicionar a su madre, puede traicionar también al empleador. Otro fue más directo. Escuche, toda la élite de la ciudad estaba en esa boda. Todos saben lo que pasó. Si lo contrato, arruinaré las relaciones con la mitad de mis socios. Los negocios son negocios. Un tercero dijo más simple. Yo mismo crecí sin padre, mi madre me crió sola. Entienda, físicamente no puedo trabajar con una persona que trató así a su madre. Diego tuvo que buscar trabajo remoto. Encontró varios proyectos por internet, pero el salario era 3 veces menor que el que recibía en la empresa de Somarriba. Tuvo que dejar el caro apartamento alquilado en el centro de la ciudad. Diego se mudó a un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, en un edificio viejo. Devolvió el coche, regalo del ex-suegro. Los trajes desastres caros los cambió por ropa ordinaria de tiendas populares. Pero lo más extraño, no se sentía infeliz. Por primera vez en muchos años podía mirarse honestamente en el espejo sin sentir vergüenza. Cada fin de semana iba donde su madre. Le ayudaba en la casa. Juntos preparaban la comida, simplemente conversaban. Gradualmente entre ellos se restauraba la cercanía que se había perdido. Sabes, hijito, dijo una vez Carmen, hasta me alegro de que haya resultado así. Regresó mi verdadero Diego. Bondadoso, cuidadoso, como era de niño. Pero perdí todo por mi estupidez. ¿Y qué perdiste? ¿Trabajo? Encontrarás otro.
¿Esposa? Ella no te amaba, amaba tu posición. ¿Dinero? Ganarás más. Diego entendía que ella tenía razón. Todo lo que él consideraba importante había resultado ser una ilusión. Y lo único que era realmente valioso, el amor maternal, por poco lo pierde por su propia estupidez. Gradualmente encontraba cada vez más proyectos remotos. Resultó que en Internet su escándalo interesaba poco a la gente. Los empleadores de otras ciudades evaluaban solo sus habilidades profesionales. Diego, dijo el director de una empresa moscovita durante una videollamada, estamos muy contentos con su trabajo. ¿Está seguro de que no quiere mudarse a Moscú? Estamos listos para ofrecer un buen salario. No, gracias, respondió Diego. Quiero quedarme cerca de mi madre. Entiendo. La familia es importante. Si él hubiera sabido cuán importante, pensó Diego después de la conversación. Había pasado medio año desde aquel día memorable. Diego se había acostumbrado a la nueva vida, modesta, pero honesta. Trabajaba remotamente para varias empresas, ganaba menos, pero alcanzaba para vivir. Lo principal era que cada día podía mirarse en el espejo sin vergüenza. Un día de primavera caminaba por el centro de la ciudad y por casualidad entró en esa misma floristería Margarita donde había comprado el ramo para Elena la víspera de la boda. Detrás del mostrador estaba la misma vendedora, Irene Coronado. Buenas tardes, dijo ella, reconociéndolo. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la vida familiar? Diego sonrió avergonzado. No resultó la vida familiar. La boda se canceló. Ah, ya veo. Irene no preguntó detalles, por lo que Diego le estuvo agradecido. ¿Y las flores son para alguien? Para mi madre, respondió. Quiero comprarle un ramo así nomás, sin motivo. El rostro de Irene se iluminó con una sonrisa sincera. ¿Entonces escuchó las palabras de mi abuela? ¿Recuerda que le hablé de los padres? Recuerdo. Y tenía usted completamente razón. Mientras Irene componía el ramo, conversaron. Diego le contó lo que había pasado en la boda, cómo había perdido el trabajo y la reputación, pero se había encontrado a sí mismo. ¿Sabe?, dijo Irene, envolviendo cuidadosamente las flores, escuché de su boda. Diego la miró sorprendido. ¿Cómo así? El mundo está lleno de rumores. ¿Y qué pensó de mí? Irene se quedó callada, eligiendo palabras. Primero lo condené, por supuesto. Pero después pensé, probablemente a esta persona le iba muy mal por dentro. De otra manera no habría podido actuar así. Realmente me iba mal. Solo que no lo entendía. ¿Y ahora entiende? Ahora entiendo que fui un tonto. Corrí tras valores ajenos, olvidando los míos. Irene le entregó el ramo. Lo principal es que entendió. No todos son capaces de reconocer sus errores. Diego pagó y se disponía a irse, pero Irene lo detuvo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Es feliz ahora? Él reflexionó. Sabe, por primera vez en muchos años, sí. A pesar de todos los problemas. ¿Ve? Significa que está haciendo todo bien. Diego se fue con una sensación cálida en el alma. Irene era la primera persona que hablaba con él sin condena, simplemente de manera humana. La próxima vez vino al negocio en una semana, de nuevo por flores para su madre. Luego en otra semana. Gradualmente estas visitas se volvieron regulares. Irene le contó sobre sí misma. Trabajaba y mantenía a su madre enferma, que necesitaba medicinas caras. Luego la madre murió, y ella quedó sola. Y las flores son mi afición desde la infancia, contaba. Mi abuela me enseñó de niña a entender las plantas. Cuando conseguí trabajo en la tienda, entendí, esta es mi vocación. La madre se alegraba de recibir flores. Diego, ¿para qué estos gastos? Si tengo todo. Mamá, tantos años no te regalé flores. Necesito compensar lo perdido. ¿Y esa chica, Irene, es buena? Preguntó una vez Carmen. ¿Por qué preguntas por Irene? Es que veo que has cambiado. Te volviste más luminoso, más bondadoso. Solo el amor actúa así. Diego se sonrojó. Mamá, solo conversamos. Bueno, sonrió Carmen. Tráela de visita, preséntamela.
Por la noche estuvieron sentados en la cocina, bebiendo té, y Carmen contaba de su trabajo. Resultó que en el comedor todos la respetaban, la llamaban mamá Carmen y a menudo le pedían consejos. Y sabes, hijito, dijo, la cocinera me propuso pasarme como su ayudante a la cocina. Mejor salario, trabajo más interesante. No solo lavar platos, sino ayudar a cocinar. Eso es maravilloso. Acepta sin falta. Ya acepté. Mañana empiezo. Voy a dominar una nueva profesión. Diego abrazó a su madre. Estoy tan contento por ti, mamita. Y yo estoy contenta, hijito. Por nosotros dos. ¿Por qué regresaste? Esa noche Diego entendió que su vida realmente cambiaba para mejor. Lentamente, pero seguro. Y lo principal, ya no se avergonzaba de su pasado ni de su madre. Al contrario, se enorgullecía de ella. Y en la floristería Irene cerraba el turno y pensaba en el extraño cliente. Con cada visita se volvía más abierto, sincero. Algo especial había en él, fuerza interior, capacidad de cambio. Y esperaba que aún viniera. El otoño se convertía suavemente en invierno cuando en la vida de Diego ocurrieron cambios importantes. Trabajando remotamente, se mostró también que uno de los clientes, una gran empresa moscovita de té, le propuso colaboración permanente con empleo oficial. Diego, dijo el director de personal durante una videollamada, estamos muy contentos con su trabajo. Quisiéramos proponerle el puesto de desarrollador líder con estatus oficial de empleado de la empresa. Es muy tentador, respondió Diego. ¿Y qué con la mudanza a Moscú? La mudanza no es obligatoria. Puede trabajar remotamente, pero con estatus oficial y todas las garantías sociales. El salario será decente, 1,5 veces más que el que recibía en su puesto anterior. Después de la conversación, Diego se sentó por mucho tiempo a pensar. La vida le daba una segunda oportunidad. Nuevo trabajo, buen dinero, posibilidad de empezar todo de nuevo. Lo primero que hizo fue compartir la noticia con su madre. Mamá, me propusieron un trabajo excelente. Empleo oficial, buen salario. Carmen se alegró. Veas, hijito, cómo se arregla todo. Yo te decía, todo va a estar bien. Dios no abandona a los arrepentidos. Ahora podré ayudarte de verdad. Para que no trabajes. Diego lo detuvo su madre, no trabajo porque esté obligada. Me gusta mi nuevo trabajo, mis colegas. No me prives de esto. Pero mamá, hijito, no quiero estar sentada en casa sin hacer nada. El trabajo me da sentido a la vida, comunicación. Otra cosa es que se pueden mejorar tus condiciones de vida. Decidieron que Diego alquilaría un apartamento más grande, para que su madre pudiera visitarlo más seguido y sentirse cómoda. Y además él insistió en hacer renovación completa en el apartamento de su madre. Al día siguiente Diego fue a la floristería Margarita a celebrar la buena noticia con un ramo para su madre. Irene lo recibió con sonrisa amigable. ¿Otra vez flores para mamá? ¡Qué hijo tan atento! Hoy tengo fiesta, dijo Diego. Conseguí buen trabajo. Oficial, con salario decente. Felicitaciones. Se alegró sinceramente Irene. ¿Y puedo preguntar cuál? Mientras ella componía el ramo, Diego le contó del nuevo trabajo. Irene escuchaba atentamente y hacía preguntas. Se veía que se interesaba sinceramente y se alegraba por sus éxitos. Y sabe, dijo ella cuando el ramo estuvo listo, yo también tengo buenas noticias. La dueña me propuso convertirme en copropietaria del negocio. Dice que lo convertí en la floristería más popular del barrio. Eso es maravilloso. Felicitaciones. Gracias. Es verdad, necesito un crédito para comprar la parte, pero me decidí. Finalmente trabajaré para mí misma. Diego de repente entendió que quería saber más de ella, pasar tiempo con ella. ¿Y no querría celebrar nuestros éxitos? ¿Tal vez vayamos a un café? Conozco un buen lugar. Irene dudó por un segundo, luego sonrió. ¿Por qué no? Termino en 1 hora. Pasaron toda la tarde en un pequeño café acogedor. Hablaron de trabajo, de vida, de planes. El padre se fue de la familia cuando mamá se enfermó,
y después murió, contaba Irene de sí misma. Dijo que no podía ver sus sufrimientos. Mi abuela me crió hasta su muerte y decía, los verdaderos hombres no huyen de las dificultades, sino que las superan junto con la familia. Diego asintió. Su abuela era una mujer sabia, muy sabia. Me enseñó lo más importante, valorar a las personas no por lo que tienen, sino por cómo son. Resulta que ambos crecimos bajo la influencia de mujeres maravillosas, notó Diego. Solo que yo no lo entendí de inmediato. Mejor tarde que nunca, sonrió Irene. Cuando se despidieron en su casa, un modesto apartamento de 2 habitaciones en el barrio viejo, Diego entendió que Irene le gustaba. No solo como mujer, sino como persona. En ella había esa sinceridad y bondad que tanto le había faltado en la comunicación con Elena. Gracias por la tarde agradable, dijo Irene. Hacía tiempo que no conversaba tan del alma. Para mí también fue muy bueno. ¿Puedo llamarte? Por supuesto que puede, sonrió ella. Y a Rin, siguiéndolo con la mirada, pensaba que este hombre había cambiado mucho desde que lo vio por primera vez. Entonces era guapo, pero frío, cerrado en sí mismo. Ahora en sus ojos había aparecido calor, sinceridad. Diego llegó a casa de su madre con el ramo y excelente humor. Mamá, parece que mi vida realmente se está arreglando. Lo veo, hijito. Y me alegro mucho por eso. ¿Cómo está Irene? Cuenta más detalles. Es muy bondadosa, simple, persona sincera. Trabaja sin descanso, sueña con su propio negocio. ¿Y hermosa? Sonrió la madre. Hermosa. Pero lo principal es que tiene buen corazón. No juzga a las personas por la apariencia o los bienes. Carmen abrazó a su hijo. Sabes, hijito, siempre soñé con tal nuera. Una chica simple, bondadosa, que te amara por quien eres, no por tu posición. Mamá, recién nos conocimos. Y yo siento con el corazón. Las madres tienen tal capacidad. Tráela de visita, preséntamela. En las siguientes semanas Diego e Irene se vieron cada vez más frecuentemente. Él pasaba por el negocio no solo por flores, sino también para conversar. A veces paseaban por la ciudad después de su trabajo, iban al cine, al teatro. Irene gradualmente conocía toda la historia de su vida, tanto la infancia en pobreza, como la carrera vertiginosa, como la caída vergonzosa, como el largo camino hacia sí mismo. Pero no lo condenaba. Cada uno tiene derecho al error, decía. Lo principal es saber corregirlo y sacar lecciones. Y Diego descubría para sí un tipo completamente nuevo de relaciones. Con Elena todo había sido calculado y frío, hermosa envoltura sin contenido. Con Rin era simple y cálido, pero a la vez profundo y sincero. Una noche, cuando paseaban por el parque, Irene preguntó, Diego, ¿no te arrepientes de tu pasado? ¿De la carrera, el dinero, el estatus? Sabes, Irene, respondió él, deteniéndose bajo una farola, a veces me parece que aquel día en la boda fue el mejor día de mi vida. Sí, destruyó todo. Pero también lo arregló todo. ¿Cómo así? Me devolvió a mi madre. Me devolvió la conciencia. Me mostró qué son los verdaderos valores. Y me llevó a ti. Irene se sonrojó. Diego. No deberías así. Hablo en serio, Irene. Creo que estoy enamorado de ti. Eres como debe ser una verdadera mujer, bondadosa, inteligente, fuerte. Ella se detuvo y lo miró a los ojos. Y yo creo que también siento algo parecido. Porque pudiste cambiar. Que tuviste valor para reconocer los errores. En primavera Diego llevó a Irene a conocer a su madre. Carmen la recibió con brazos abiertos. Irene, querida, qué contenta estoy de verte. Diego tanto me ha contado de ti. Carmen, yo también tenía muchas ganas de conocerla. Diego la ama tanto. No siempre me amó, dijo riendo Carmen. Pero ahora mi amor por él regresó a casa. Estuvieron sentadas en la cocina, bebiendo té con pasteles que había horneado Carmen, y Diego entendía que esto era la verdadera felicidad, simple, casera, sincera. Diego e Irene se casaron en agosto. Modestamente, sin celebraciones suntuosas, pero cálida y alegremente.
En un pequeño café se reunieron las personas más cercanas, la madre de Diego, algunos amigos, colegas de Irene del negocio de flores. Carmen estaba con vestido nuevo, celeste, que le había comprado Diego. Lloraba de felicidad mirando a su hijo y su novia. Irene, querida, gracias por amar a mi niño. Gracias por aceptarlo tal como es. Carmen, gracias por criar a tan maravilloso hombre. Por enseñarle a amar de verdad. No siempre fue maravilloso, dijo riendo Carmen, pero ahora es exactamente como debe ser. La boda transcurrió en atmósfera cálida, familiar. Nadie contaba cuánto costaba el pastel o de qué marca era el champán. Todos simplemente se alegraban por la felicidad de los jóvenes. Esta sí es una boda verdadera, dijo un vecino de mesa, un hombre mayor. No exhibición, sino del alma. Después de la boda los jóvenes se mudaron a un nuevo apartamento de 3 habitaciones que Diego había comprado a crédito en las afueras de la ciudad. Carmen al principio se negó a mudarse con ellos. ¿Para qué los necesito? Los jóvenes deben vivir separados. Mamá, insistía Diego, toda la vida viviste para mí. Ahora déjame vivir para ti. Carmen, añadía Irene, crecí con mi abuela y mamá, estoy acostumbrada y me siento cómoda viviendo en familia grande. Será como mi mamá para mí. Al final Carmen aceptó. El apartamento de la madre lo alquilaron. Y el nuevo lo renovaron, lo amueblaron con amor. Para cada uno en este apartamento se encontró su lugar, pero la mayor parte del tiempo todos la pasaban en la sala común. Diego entendió que había encontrado exactamente esa felicidad que había buscado toda la vida. No ostentosa, no fingida, sino verdadera, simple felicidad humana. Irene, mientras tanto, se convirtió en copropietaria del negocio de flores, abrió servicio de entrega de flores en su tienda, comenzó a dedicarse al diseño de bodas y celebraciones. Los negocios iban bien. ¿Sabes?, dijo una vez a Diego, creo que nuestra historia es una señal. La floristería donde nos conocimos, la boda que lo cambió todo. Nada es casualidad. Tienes razón, concordó Diego. A veces la vida sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Carmen siguió trabajando en el comedor, pero ahora ya como ayudante de cocinera. Los colegas la respetaban por la experiencia y sabiduría. Carmen, dijo una vez la cocinera jefe Valentina, tu hijo hizo bien en regresar contigo. Se ve que se convirtió en otra persona. Se convirtió, concordó Carmen. Se volvió verdadero. En invierno Irene comunicó la alegre noticia. Diego, vamos a ser padres. Él estaba tan feliz que no pudo decir ni palabra. Simplemente abrazó a su esposa y no la soltó por mucho tiempo. Carmen, al saber del embarazo de su nuera, lloró de alegría. Un nieto. O nieta. Dios mío, qué feliz estoy. Y si es niña, la llamaremos Carmen, en su honor, dijo Irene. No, querida, ¿para qué? Es necesario, mamá, dijo Diego. Te has ganado este honor. El embarazo de Irene transcurrió fácilmente. Diego era el esposo más cuidadoso, la llevaba a todos los exámenes, compraba todo lo necesario, leía libros sobre crianza de niños, arreglaba el cuarto del bebé. ¿Sabe?, dijo una vez la doctora en la consulta prenatal, rara vez se encuentran esposos tan atentos. Usualmente todo recae en la mujer. Tengo un esposo especial, respondió orgullosa Irene. Sabe valorar la familia. No de inmediato, añadió Diego. Pero aprendí. Luego les nació una hija. Hermosa, niña sana con ojos oscuros de mamá y naricita de papá. Una belleza, dijo Diego, sosteniendo a su hija en brazos. Carmen, dijo Irene. Nuestra Carmen. Carmen Talavera, pronunció Diego solemnemente. Carmen lloró cuando a la nieta le pusieron su nombre. Hijito, estoy tan conmovida. Si no fuera por ti, no habría ni yo, ni esta pequeña. La niña creció en atmósfera de amor y cuidado. 3 generaciones de mujeres, abuela Carmen, mamá Irene y pequeña Carmen, llenaron la casa de risa y alegría. Diego con sorpresa descubrió que la paternidad le salía fácilmente. Con placer cambiaba pañales, alimentaba a su hija, le cantaba canciones de cuna. Todo su amor, que antes había estado dirigido solo hacia sí mismo, ahora le tocó a la familia. ¿Sabes?, dijo una vez a su esposa, acostando a su hija, pensé que sabía que era la felicidad.
Resultó que no tenía ni idea. ¿Y qué es la felicidad?, preguntó Irene. Es cuando despiertas por la mañana y te alegras del nuevo día. No porque el día traiga ganancia o éxito, sino simplemente porque al lado están las personas que amas. Una vez, cuando Carmen cumplió 1 año, Diego se encontró en la calle con Denis, su expadrino de aquella boda fatídica. Ese no lo reconoció de inmediato. Diego había cambiado, se volvió más tranquilo, más seguro de sí mismo, más feliz. ¿Diego? ¿Eres tú?, se sorprendió Denis. ¿Cómo están las cosas? Escuché que te casaste de nuevo. Me casé. Y soy muy feliz. ¿Y el trabajo cómo? Trabajo remotamente para una empresa moscovita. Gano bien, pero lo principal es que tengo tiempo para la familia. Denis movió la cabeza. Y a mí me parecía que después de aquella historia con la boda tu vida se había arruinado. Al contrario, sonrió Diego. Solo comenzó. ¿Cómo así? Entiende, Denis, toda la vida corrí tras sueños ajenos. Pensé que la felicidad eran dinero, estatus, posición en la sociedad. Y resultó que la felicidad es simplemente amar y ser amado. Es familia, hijos, padres. Denis lo miró atentamente. Realmente cambiaste. Antes en tus ojos había algún vacío, frialdad. Y ahora vivo de verdad. Por la noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, Diego miraba a su esposa, a su hija, a su madre que se afanaba en la estufa, y entendía que esta era la verdadera riqueza. ¿Qué pasó, querido? ¿Estás tan pensativo toda la noche?, preguntó Irene. Así, recordé algo. Mamá se dirigió a Carmen. ¿Recuerdas lo que te dije hace muchos años? ¿Que me convertiría en el mejor programador y te compraría una casa hermosa? Recuerdo, hijito. No te compré una casa grande. Pero te regalé algo mejor. ¿Qué? Una familia feliz. Una nieta. Y un hijo que nunca más se avergonzará de ti. Que entendió que el amor maternal es la base de todo. Carmen se acercó a él y lo besó en la frente. Esto es realmente mejor que cualquier casa, hijito. La pequeña Carmen, como entendiendo de qué hablaban los adultos, se rió alegremente en su sillita. Y fuera de la ventana comenzaba un nuevo día, día de simple felicidad humana, que no se puede comprar con dinero, pero que se puede perder y encontrar de nuevo, si tienes valor para reconocer tus errores. Diego entendió la verdad principal de su vida. El amor de madre nos hace personas, nos enseña a amar a otros, nos da fuerzas para vivir y creer en lo mejor. Y quien traiciona este amor, se traiciona a sí mismo. Nuestra historia es sobre que los verdaderos valores no están en el dinero y el estatus, sino en el amor y la familia. Sobre que el corazón maternal perdona todo y espera siempre. Y sobre que nunca es tarde para recapacitar y regresar a lo que realmente es importante en la vida.